Detallar las características de la propuesta educativa. Ahora viene lo más importante, detallar en qué consiste nuestra oferta educativa. Para ello hacemos clic en cursos y aparece esta nueva ventana. Primero, definimos la oferta educativa, por ejemplo, carrera superior, cursos de extensión, cursos libres. En el caso de un colegio sería primaria, secundaria, vacacional. Luego, ¿cuál es el periodo en el que se desarrolla dicha oferta? Por ejemplo, si se tratase de un colegio sería periodo anual 2009, pero como se trata de una carrera superior, que se da por semestre, ponemos dos periodos 2009-1, 2009-2. Si se trata de cursos de extensión que se dan, por ejemplo, cada 2 meses, pondríamos 2009 a 2009b. Eso es criterio de cada uno. Ahora, luego de ello, definimos los grupos de cursos de la oferta. Por ejemplo, en carrera superior hemos definido Computación e Informática 1, Computación e Informática 2. En el caso de un colegio sería primer grado de primaria, segundo grado de primaria. A este nivel, establecemos los precios mensuales de nuestra oferta educativa y la duración también en meses. Aquí, también definimos el sistema de calificaciones. Y finalmente definimos los cursos que conforman esa carrera o grupo de cursos. Aquí, asociamos cuántos profesores dictarán cada uno de los cursos.